Vamos a iniciar la conferencia de clausura que, como tienen ustedes en el programa, la va a impartir don Alejandro Tiana Ferrer, que es catedrático de la Universidad de Educación a Distancia, dentro del área de Teoría e Historia de la Educación, y actualmente es rector de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, UNED. Muchas de las personas, aquí hay alumnos de la UNED, muchas de las personas que estamos en esta universidad nos hemos formado en la Universidad Nacional de Educación a Distancia. Nos hemos formado porque en un principio no había las posibilidades que tenemos ahora, faltan muchas cosas por hacer, pero teníamos que formarnos trabajando, por supuesto, algunos, a través de este sistema que nos ha facilitado muchísimo nuestra formación. No solamente la formación en una licenciatura, en una diplomatura, sino también pues, en todos los máster y formación continua que hemos ido desarrollando. Creo que esto es importante que se resalte porque estas dos universidades, la de Castilla-La Mancha y la UNED, están muy unidas, tenemos lazos muy comunes, complementarios, y en esa línea hay que resaltar la importancia que para algunas personas ha tenido la UNED. Pero además, como os decía, es una persona muy cercana, muy querida, al menos por las personas que lo conocemos, que estamos aquí, por Miguel Lacruz Alcocer y por mi persona en concreto. Va a hacer hoy más la presentación Miguel Lacruz, que es también secretario de este congreso y es actualmente vicepresidente del Consejo Escolar Regional. Estuvo el primer día la presidenta. Miguel Lacruz es compañero del grupo, también miembro del grupo Educalidad, que ha organizado este congreso y está trabajando en la Facultad de Educación de Ciudad Real. Tenemos en el comité organizador de todos los campus, como habéis visto, muchas personas, pero ahí en ese sentido pues no me voy a detener. Y por ello pues voy a pasar la palabra al doctor Miguel Lacruz para que un poco haga la presentación del ponente, que todos lo conocemos perfectamente, pero es preceptivo el que se haga una presentación breve sobre su persona. Buenos días, muchas gracias. Agradezco a la presidenta del Congreso, la doctora Ascensión Palomares, la oportunidad que me da para presentar al autor de esta ponencia de clausura. Es norma en estos casos dar unas pinceladas sobre el currículum del ponente. Hacerlo nos llevaría mucho tiempo y seguramente ustedes podrían aburrirse. Lo más destacado de su carrera profesional está ya escrito en el programa. Solo a modo de apunte, puedo señalar que es autor, coautor y editor de más de 20 libros, ha escrito más de 100 capítulos de libros y más de 90 artículos en revistas profesionales por medio mundo. Además, ha dirigido 16 tesis doctorales. Conocí personalmente al profesor Tiana allá por 1990, con ocasión de presentarle mi proyecto de tesis doctoral. Ha pasado ya más de un cuarto de siglo, Alejandro. Qué jóvenes éramos entonces. Y en todo este tiempo, Alejandro no ha dejado de ejercer sobre mí su magisterio. Tuve la suerte de que aceptara el proyecto y eso cambió mi vida, porque me permitió conocer al hombre y al profesional de la educación que su nombre Alejandro encerraba. Fueron muchos días durante casi 3 años los que nos reunimos para la corrección de la tesis y en cada uno de ellos yo salía con la sensación
de que era mejor que cuando entraba a esa reunión. Enseguida vi en él un hombre excepcional, de una talla ética, intelectual, profesional y moral grande, que siempre hablaba y me aconsejaba con mesura, buen juicio, prudencia, sensatez, madurez, ecuanimidad, sabiduría. Aprendí como profesional y como investigador a ser serio, a ser riguroso, escrupuloso, reflexivo, juicioso, crítico y consecuente en mis trabajos intelectuales. Me enseñó a amar la historia de la educación, a investigar correctamente sus fuentes, a redactar adecuadamente, a usar con mesura las calificaciones y adjetivaciones en mis escritos, a veces apresurados, sin el poso necesario. Aún conservo, Alejandro, los 2 tomos del María de Moliner que me aconsejaste que comprase para escribir y redactar con corrección mi tesis. Como el propio Alejandro ha escrito hace poco sobre el profesor Ruiz Berrio, me contagié de su pasión y aprendí de él a dirigir mi curiosidad hacia un nuevo entorno común, descubriendo muchas cosas nuevas cada día. Fueron años de trabajo intenso, pero gratificante y productivo, y además obtuve el inmenso privilegio de su amistad. Me enorgullezco de haber sido su segundo doctorado y gracias a él poder obtener mi primer acto cum laude por unanimidad, que era como se daba la máxima calificación en el doctorado entonces. Más tarde me permitió escribir 2 artículos en un libro del que fue editor. El libro era el libro escolar Reflejo de intenciones políticas e influencias pedagógicas. Fue mi bautizo en proyectos de investigación como MANES, Manuales Escolares, del que Alejandro Tiana fue padre y mentor. Lo sabemos bien los que estamos aquí. Maestro es el que tiene discípulos, y yo me siento orgulloso de ser discípulo del maestro Alejandro Tiana. Aquí y ahora, delante de ustedes, me confieso, sí, profeso su credo y su devoción, que no es otro que amar la educación y su historia con mayúsculas. Él me lo enseñó con su ejemplo y yo lo he intentado imitar siempre. De él aprendí a amar este oficio, a poner las 3 Cs, cabeza, corazón y coraje, en cada trabajo de investigación. De él, de Alejandro, dijo otro profesor ilustre, que fue capaz de poner voz a los varios silencios que nos duelen en la historia de la educación. Yo afirmo aquí y ahora que él, con su currículo y su obra escrita, es ya un pilar fundamental de la historia de la educación en España y fuera de ella, donde tiene tantos discípulos. Y lo ha hecho siempre con discreción, con razón, con seso, con discernimiento y con madurez. Madurez de sus reflexiones y con una palabra, la suya, siempre serena, rigurosa y clarificadora en sus exposiciones. Maestro, gracias por enseñarme todo lo que me has enseñado. Maestro, gracias por ser como eres. Hoy, compañeros, amigos, el broche de oro de este congreso lo pone el profesor Alejandro Tiana Ferrer, maestro de maestros, nada más y nada menos. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Este es el riesgo que tiene que una persona tan querida y que tanto me quiere haga esa exposición, que pone el listón tan alto que digan, a ver qué dice este señor, que cualquier cosa puede resultar defraudante. Bueno, espero que no lo sea así, que sean ustedes por lo menos misericordiosos. Muchas gracias a los organizadores del Congreso, muy especialmente a Extensión, y también a Miguel por haber contado conmigo desde el principio. Hace ya muchos meses que Extensión me invitó
y ya le dije que sí, que aunque la agenda de un rector a veces no es controlable por uno mismo, pero que yo lo reservaba el hueco y que estaba seguro que iba a poder ser así, y me alegro que finalmente así haya sido. El tema que yo he propuesto tratar, bueno, si no les gusta, la culpa es mía, no es de ellos, porque fui yo el que les sugerí el título. Es obvio que tenía que ver con los temas del Congreso, es obvio también que me dijeron que sí, o sea, que no les pareció extemporáneo, pero yo fui el que se lo sugirió. Y lo planteé porque me parece que estamos viviendo unos tiempos, la verdad, complicados y unos tiempos desafiantes. Ya entraré un poco más a fondo después, pero por el crecimiento enorme de la desigualdad en materia social que se está produciendo, no solo en España. Y cuál pueda ser el papel que la educación puede jugar en todo eso para combatir los efectos dañinos y dolorosos de esa situación de crisis y de desigualdad, ¿no? Y entonces yo me animé a preparar pues, un análisis. A mí me invitaron a dar una conferencia académica, no un meeting de ningún tipo, ¿no? Y entonces yo no he preparado un alegato, aunque estos son temas que nos indignan a muchos, pero he procurado no hacer un alegato pasional, aunque algo de pasión siempre se pone en las cosas, sino más bien hacer un análisis basado en la situación actual y una propuesta modesta de líneas de actuación, por donde creo yo que algunas cosas se pueden plantear. Y por eso yo sugerí hablar de cómo podría ser un sistema educativo, no se trata de diseñarlo, sino de plantear algunas cuestiones relativas a cómo abordar en nuestro sistema educativo la cuestión central, creo yo que debe serlo, de la equidad para superar los efectos de esta crisis en que estamos viviendo. Y me permiten, antes de entrar en materia, querría hacer un par de reflexiones iniciales. En primer lugar, hablamos de equidad porque hablamos del derecho a la educación, y eso es importante tenerlo en cuenta. El derecho a la educación es el resultado de un proceso histórico, vamos, no el derecho, el reconocimiento del derecho a la educación, su inserción en nuestras constituciones, en nuestras leyes, etcétera, es el resultado de un proceso histórico de reconocimiento, no es algo que venga dado de origen. La construcción de los sistemas educativos contemporáneos, me permiten un pequeño excursus, puesto que soy profesor de Historia de la Educación, pues tiene que ver con el cambio que se produce entre el antiguo régimen y el nuevo régimen y la desaparición de la sociedad estamental y la construcción de una sociedad de clases y de los estados nacionales. Y la educación es vista como un elemento de construcción de los estados. Hay algunas tesis, hay una tesis, para quien le interese, impresionante, de Andy Green, un inglés, que se llama Education and State Formation, y pasa revista cómo en los estados occidentales la educación se constituye en ese tránsito y la construcción de los estados nacionales como un elemento de la construcción de la nación. Entonces, digamos que está muy ligado cómo se concibe la educación a cómo se concibe la situación del ciudadano en ese nuevo estado liberal en el cual ya no es súbdito, ¿no? Entonces, no es extraño que lo primero que se reivindica sean lo que se ha dado en llamar los derechos de libertad o las libertades cívicas. Quiere decir, la libertad de conciencia, la libertad de culto, la libertad de expresión, etc. Son el primer bloque de libertades que se recogen en la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano que hace la Revolución Francesa y donde ya lo que se trata es de defender el espacio del ciudadano frente al Estado. Se sale de un Estado absolutista, de un Estado que rige una sociedad estamental, a un Estado de ciudadanos, y entonces hay que defender la libertad del ciudadano. No es extraño que se defiendan derechos como el habeas corpus, etcétera. Digamos, los derechos de protección de la esfera del ciudadano frente al Estado, lo que se llaman los derechos de libertad. Y no es extraño que en materia de educación se empiece a defender en ese momento lo que se llama la libertad de enseñanza, entendida, por ejemplo, como la creación de centros frente a los centros estatales, etcétera. Es normal. Hay una segunda oleada. Esa oleada, lógicamente, si estoy hablando de Revolución Francesa, pues en unos países y otros se reconoce en finales del siglo XVIII y comienzos del XIX. A finales del siglo XIX tiene lugar una segunda oleada de reconocimiento de derechos, y son los derechos de participación o los derechos que podríamos llamar políticos. El derecho de sufragio, el derecho de asociación, cuando se crean, se reconocen
las asociaciones, los sindicatos, los partidos políticos, se empieza a conceder primero el voto universal masculino, aunque se llame universal, y a partir de 1898 el femenino, que se por primera vez en Nueva Zelanda, en España llega en 1933. Empieza a ser el voto luego femenino, digamos una serie de derechos que ya no son derechos individuales, sino derechos de cómo yo como ciudadano me puedo asociar con otros para plantear un conjunto de acciones que creemos que se deben llevar adelante. Son los derechos de participación. Y una tercera oleada empieza a aparecer a comienzos del siglo XX y es lo que se da a llamar los derechos sociales o derechos prestacionales. Y es, bien, podemos defender tantas libertades como queramos, pero si no damos a los ciudadanos posibilidades de hacer frente al uso de su libertad, pues eso no sirve de nada. Y entonces empiezan a entrar los derechos sociales, que son derecho al descanso dominical, derecho a las vacaciones, derecho, etcétera, desde comienzos del siglo XX, y el derecho a la educación, entre otros. O sea, el derecho a la educación entra en esta tercera oleada, que son los derechos sociales. Hoy en día lo tenemos plenamente asentado y todos entendemos que es así. Cuando hablamos de libertades de enseñanza, pues sabemos que las libertades es un elemento, pero que hay otro elemento que es el elemento de los derechos, ¿no? Y que, por tanto, digamos que son dos elementos en los cuales no es que haya oposición, pero sí hay cierta tensión. Recuerden ustedes, a mí el tema me apasiona, no voy a dedicarle mucho tiempo, todo el debate en la Constitución española del 78, en el artículo que finalmente sería el número 27, en la ponencia que la preparaba, que estuvo a punto de romper el consenso constitucional, el artículo de educación. Y uno de los puntos de debate era si el 27.1, no era el 27 entonces en aquella primera numeración, debía ser el reconocimiento del derecho a la educación o del reconocimiento de la libertad de enseñanza. Y se resolvió justaponiéndolos. El artículo 27.1 de la Constitución dicen todos tienen derecho a la educación, punto, se reconoce la libertad de enseñanza, punto. O sea que incluso se evitó la confrontación que podía haber poniendo los dos al mismo nivel. En la actualidad está muy en boga el análisis de la educación desde la perspectiva de los derechos. La UNESCO lo ha defendido enormemente y el enfoque basado en derechos es un enfoque hoy muy vigente para hablar de educación. Bueno, cuando hablamos de equidad, cuando hablamos del efecto de la igualdad, de la desigualdad, lo estamos haciendo porque hay un reconocimiento explícito del derecho a la educación. Podemos discutir los límites, podemos discutir el modo en que se llevan a cabo o no, podemos discutir cuánto se transforma en obligatoriedad o no, si la obligatoriedad implica la gratuidad, la comprensibilidad o no, etcétera, pero el derecho no hay debate sobre eso. La primera Constitución que incluye la educación, el derecho a la educación como un principio constitucional es la italiana del 47, inmediatamente después de la Segunda Guerra Mundial, cuando se trata de reconstruir la Italia posfascista, ¿no? Y a partir de ahí ya va todo, y la española del 78, como les he dicho, lo incluye. Esto tiene mucho sentido en la actualidad porque, claro, la crisis económica que llevamos sufriendo desde hace ya casi una década, entre unas cosas y otras, en 2007 comienzan a darse las primeras manifestaciones y en 2008 se hace ya claramente patente, una de sus consecuencias más importantes ha sido la desigualdad. Ayer, por la noche, oí hablar yo al presidente del Gobierno en funciones, en televisión, en la 5, y le preguntaba a Piqueras sobre el tema de la desigualdad. Y él decía, claro, que era un problema muy serio porque tenía que ver mucho con el desempleo. Él aprovechaba a decir, los anteriores hicieron tanto desempleo y ahora estamos mejorando. Pues, dejando aparte esas querellas, eso es verdad y no es verdad. En España ha tenido una incidencia muy importante, pero hay otros países donde la incidencia en el desempleo no ha sido tanta y, sin embargo, las desigualdades se han incrementado enormemente. Toda la campaña que en Estados Unidos ha habido desde el Occupy Wall Street y demás, y el 1%, la campaña el 1% tiene un conjunto de riqueza que no tenía hace simplemente una década o 2 décadas. Por tanto, el problema de la desigualdad es un problema que se ha instalado en nuestras sociedades, no solo como objeto de tirarnos los trastos políticos, sino como tema realmente serio que tiene que ver con la vertebración, con la cohesión de nuestras sociedades. Y, por tanto, es muy necesario que reflexionemos sobre esto. Hay quien lo atribuye a problemas circunstanciales de esta crisis y hay quien lo atribuye a cosas de más largo alcance. El libro magnífico de Piketty,
Piketty, el capital en el siglo XXI, dice, no, la desigualdad no es un error del capitalismo, está en la esencia del capitalismo. El desarrollo del sistema capitalista ha incrementado las desigualdades siempre y solamente cuando ha habido actuaciones políticas que han frenado ese efecto, en toda la época del desarrollo del estado del bienestar, se ha podido frenar ese crecimiento de desigualdades. Dice, cuando se ha desregularizado, por ejemplo, el mercado financiero y la economía financiera ha sustituido a la economía real, dice, entonces, claro, las desigualdades se han incrementado enormemente, pero no porque haya sido un accidente o un error de ahora, sino porque es algo que estaba en su esencia y que, por tanto, es un tema que a mí me parece que tiene enorme importancia y que yo, si permítanme que haya gastado unos minutos en esto, porque me parece que es necesario para hablar. Por tanto, desigualdad es un concepto muy complejo y es un concepto debatido. Pero claro que cuando hablamos de desigualdad hablamos de cosas diferentes, porque claro, hay desigualdades naturales. Unos somos varones, otros son mujeres, unos somos altos, otros bajos, unos rubios, otros... No aspiramos a ser todos iguales, sería horroroso ser una sociedad todos exactamente iguales, una especie de clones, ¿no? Es evidente que existen desigualdades naturales. Pero claro, también hay desigualdades sociales, construidas sobre las naturales en algunos casos, como la brecha de género en distintos campos, y en otros campos no sobre condiciones naturales, sino sobre condiciones de nacimiento, digamos, de condiciones sociales, ¿no? Es verdad que hay desigualdades aceptables y desigualdades inaceptables, o que consideramos, o que nuestra sociedad considera, o que nosotros consideramos aceptables o inaceptables. Yo sea más alto o más bajo, pues todos entendemos que es aceptable que unos sean más altos y otros sean más bajos. Ahora, si los más altos dominaran a los más bajos o a la inversa, pues entonces diríamos, no, eso no es aceptable, eso es otra cosa. Entonces, es un tema suficientemente complicado como para no trivializarlo. Y yo simplemente lo que quiero es llamar la atención sobre esta idea. Desde mi punto de vista, la clave del concepto de equidad, que es un concepto, ahora vendré a decir, que ha venido a sustituir el debate sobre la igualdad en sí, por esta existencia de desigualdades y de desigualdades, podríamos decir, aceptables, la pregunta es ¿igualdad de qué? Cuando se ha empezado, a partir sobre todo de John Rawls, a elaborar todo lo que serían las teorías post-welfaristas de la igualdad y que ha dado lugar al desarrollo de la equidad como concepto, estamos hablando desde los años 70 para acá, o sea, los últimos 40 años, no nos estamos yendo más atrás. El elemento clave es ¿igualdad de qué? Cuando pregonamos la igualdad, ¿de qué estamos hablando? ¿Cuál debe ser la igualdad? ¿En qué consideramos que debe haber igualdad y en qué consideramos que no debe haber igualdad? Puesto que hay cosas que todos aceptamos que no somos iguales y no pasa nada, y hay otras en que debemos ser todos iguales. Con eso se desarrolla el concepto de equidad. Y el concepto de equidad es un concepto más neutral y con menor carga ideológica que el de igualdad. Por eso mismo también es más controvertido y ha habido más discusión al respecto. Porque en el fondo el concepto de equidad admite la desigualdad. Lo que pasa es que lo que no admite es la injusticia que pueda estar asociada a la desigualdad. Y miren, yo creo que esto es muy importante. Yo se lo brindo la idea porque me parece que es muy importante. Y muchos de los estudios últimos que han hecho algunos grandes pensadores como Amartya Sen, por ejemplo, sobre el concepto de igualdad, es muy importante trabajar en esa dirección. Perdón, sobre el concepto de justicia, es muy importante porque lo importante no es decir cuánta igualdad o desigualdad. El que yo sea hombre y ustedes sean mujeres, pues en principio no pasa nada. Pero claro, si por el hecho de ser mujeres viven en una situación injusta frente a los varones en una sociedad, ahí es donde está el problema. Y por tanto, los problemas que genera la injusticia son los que la equidad plantea y debe resolver. No los de la igualdad o desigualdad en sí sola, sino en tanto que es generadora o conllevadora, porque no quiere decir que la genere, o conllevadora de una injusticia. Vamos con esto al caso de la educación. Durante los dos últimos siglos, sobre todo desde la constitución de los sistemas educativos nacionales, hemos asistido a un proceso de democratización educativa, no cabe duda. Cada vez más personas se han formado más. En el siglo XIX, el sistema liberal, el sistema educativo liberal, estaba basado sobre un concepto implícito o explícito, porque en España Martínez de la Rosa, en el siglo XIX, lo expuso clarísimamente, que era la teoría de los tres círculos. Hay un círculo más amplio, que es el círculo
de la instrucción elemental que debe llegar a todos los ciudadanos. A lo largo del siglo XIX se va matizando sobre si a todos los ciudadanos varones o también a las mujeres, que ese es un tema muy importante, pero finalmente acaba siendo, a final del siglo XIX, cuando la Francia, por ejemplo, de la Tercera República, está claro que es para todos, hombres y mujeres, aunque no sea idéntico, pero cubre a todos. El segundo círculo sería el de las sufridas clases medias que tienen que prepararse para ocupar determinados puestos en las nuevas actividades que se están desarrollando del capitalismo que se va produciendo, de la sociedad urbanizada, etcétera, etcétera, y es cuando empieza a desarrollarse la segunda enseñanza, que hasta ese momento no existe más que como preparación para la universidad, y se empieza a desarrollar lo que en España se llama la segunda enseñanza y hoy llamamos educación secundaria. En realidad, hasta avanzado el siglo XIX no existe en ningún país del mundo educación secundaria, existe primaria y universitaria, pero no existe la intermedia. Y un tercer círculo, que es la universitaria, para los que van a ocupar los puestos de dirección en las élites del Estado. Bien técnicos, las ingenierías en la Francia napoleónica y por herencia en España y en otros países dependían de los ministerios. El Ministerio de Marina formaba ingenieros navales, el Ministerio de Fomento formaba ingenieros civiles, luego llamaríamos de caminos, de no sé qué, etcétera, que eran los que elaboraban toda esa red técnica que era necesario para el desarrollo del Estado. Bueno, entonces, digamos que eso, en el siglo XIX, está perfectamente separado una cosa de otra. A partir de ahí se empieza a producir un movimiento de democratización, primero de la educación primaria, después de la secundaria, que todavía genera sus debates, y después de la superior. Ahora, lo que se ha producido es un cambio en el modo en que la democratización o la selección social se ha llevado a cabo. Durante muchas épocas históricas lo que se ha hecho es un proceso de exclusión. Simplemente había sectores de población que no llegaban a la primaria, o que no llegaban a la secundaria, o que no llegaban a la superior, y punto. Unos llegaban y otros no llegaban. Y ya estaba, y ahí estaba la selección. A medida que se va democratizando y van llegando más, entonces, claro, el problema se plantea de otro modo, porque ya no es una selección por exclusión, sino que es una sociedad al interior del sistema educativo. Por unas vías o por otras, porque los desviamos para aquí o los desviamos para allí, porque les damos una estancia más larga o una estancia más corta, etcétera, etcétera. Y eso lleva además, paralelo, un proceso de cambio de la uniformidad de tratamiento a la diversificación de condiciones y de atención educativa. Antes la selección era entrar o no entrar, los que entraban eran todos iguales. Pero ahora ya empiezan a no ser iguales y entonces empieza a plantear el problema de cómo tratar a los que son diferentes, de una manera inclusiva o de una manera selectiva. En fin, es excluyente, es que está más claro que el agua. Y ahí es del debate que supongo que ustedes en el Congreso pues, han tenido unos cuantos momentos para hacerlo. Empiezan a aparecer circuitos escolares jerarquizados. Ese es un fenómeno clarísimo cuando empiezan a introducirse políticas de mercado en educación. Yo tengo un artículo que a mí me gusta todavía, esto que está escrito hace 12 o 14 años, sobre las políticas de mercado en educación, pasando revista a todas las primeras décadas de actuación en Inglaterra, Nueva Zelanda, algunos estados estadounidenses, etcétera. Y bueno, buena parte de ellas lo que generan es circuitos diferenciados y jerarquizados. El circuito que lleva hacia el éxito escolar y el que lleva o hacia el fracaso escolar o hacia una atención, en fin, subsidiaria o lo que sea. Y eso es importante. Entonces, todo ello ha implicado la aparición de nuevos enfoques y el planteamiento de nuevas preguntas. Ya no es tan fácil responder como antes a qué es la justicia en la educación. Y yo les he planteado aquí algunas de las preguntas que a mí, cuando trabajo sobre esto, se me plantean, ¿no? ¿Qué desigualdades pueden considerarse injustas? Ya lo planteaba antes. ¿Qué lugar ocupa el mérito entre los criterios de la justicia? ¿O qué distancia de rendimiento puede aceptarse entre los mejores y los peores? ¿Una sociedad puede permitir que unos tengan un rendimiento aquí y otros aquí? ¿O eso es inaceptable y no se puede considerar justo? ¿Existe contradicción entre el objetivo de equidad y la libertad de los actores educativos? ¿Hasta qué punto el tratamiento diferenciado de los estudiantes favorece la igualdad o no? ¿O qué desigualdades existen en materia de calidad educativa y de bienestar escolar? ¿O cómo experimentan los estudiantes la injusticia escolar? ¿Cómo la viven ellos desde su punto de vista? Por tanto, el elenco de preguntas que se plantean es mucho más amplio que antes. Ya no solo es qué igualdad o desigualdad tiene que tener el sistema educativo, sino que empieza a haber muchas maneras de verlo y muchas perspectivas. Por eso nos lleva
a que en materia de equidad, intentando todo esto que yo les he planteado, que no se convierta en algo caótico, sino que introduzcamos un poco de orden en el análisis, hay, al menos cuando hablamos de igualdad en materia de educación, que transformamos a través del filtro de la justicia en una reflexión sobre la equidad, hay al menos 3 dimensiones que debemos contemplar. Cuando hablamos de igualdad de qué, hay al menos 3 dimensiones que debemos contemplar, que son la igualdad de recursos, la igualdad de oportunidades y la igualdad de resultados. La igualdad de recursos está basada en un principio básico que es la compensación de la desigualdad de capacidades individuales, entiendan bien, capacidades individuales, mediante la redistribución de los recursos externos. Es decir, no todos tenemos las mismas capacidades, pero sin embargo la sociedad debe permitirnos que nosotros avancemos en función de nuestras capacidades y que no introduzcamos elementos de injusticia por las capacidades de origen. Por tanto, si queremos hacer una cierta igualdad de eso, tenemos que hacerlo a través de los recursos que tenemos disponibles. Y los recursos son de 2 tipos, unos cuantitativos y otros cualitativos. Los cuantitativos son la dotación escolar, la dotación presupuestaria, personas con menos capacidades van a ir a centros donde van a tener un presupuesto mayor para tener un apoyo mayor, para tener más profesorado, para tener más medios de no sé qué, lo que queramos, o duración de los estudios. Yo voy a poner un sistema flexible en que en lugar de decirle usted va a estar en esta escuela 6 años, pues usted puede estar 7 u 8, porque yo tengo que apoyarle más para que usted pueda salir adelante, etc. Son recursos cuantitativos, que al final se convierten en presupuestos. Y por otro lado, hay unos cualitativos, que es la calidad del entorno educativo. Y sobre eso volveré después. Uno de los elementos claves de esa calidad del entorno educativo es el profesorado. Entonces, hay aquí una reflexión muy interesante sobre en qué medida los estudiantes en mejor situación y con más capacidades pueden disponer de mejor profesorado que los que tienen menos capacidades. Y los estudiantes, si el mejor profesorado debería estar dirigido a los alumnos con más capacidades o a los alumnos con menos capacidades para compensar. Por tanto, aquí hay toda una reflexión muy interesante sobre la igualdad de recursos, que no solo es dinero, Este es el fundamento de las políticas compensatorias en materia de educación, lógicamente. Alguien tiene una deficiencia de origen, pues yo lo compenso con recursos de una manera o de otra. Bien, esta es la primera dimensión de la igualdad en materia de educación. La segunda es la igualdad de oportunidades. El principio básico sería la compensación de la desigualdad de circunstancias, no de capacidades individuales, sino de circunstancias, que son circunstancias sociopersonales, por así decir. O sea, ya no solo es cuáles son mis capacidades como sujeto, sino en qué circunstancias, en qué familia he nacido, en qué barrio, en qué entorno, en qué país, en qué pueblo, en qué lugar, a qué puedo aspirar en función de ese origen y en qué cosas no. Y nuevamente, el principio de igualdad de oportunidades está basado en una redistribución de recursos, pero para compensar no las capacidades, sino las circunstancias. Es verdad que aquí hay que diferenciar entre circunstancias y elecciones autónomas. Este es uno de los puntos más críticos, porque dice, bueno, ¿hasta qué punto son elecciones autónomas o no? Bueno, yo les pondré un ejemplo personal. Yo empecé a estudiar ingeniería de telecomunicación, cosas que da la vida, y acabé estudiando filosofía y letras, porque en un momento decidí cambiar porque aquello yo no quería hacer. Claro, si yo ahora pudiera estar mejor, ganar más dinero o lo que sea como ingeniero, que no estoy seguro, pero en fin, si fuera el caso, yo no puedo echar la culpa a nadie de que yo en un momento elegí algo porque lo elegí voluntariamente, eso se lo aseguro, lo elegí voluntariamente y sopesando un poco las cosas. Oiga, pues mire, usted hizo una decisión en un momento, hizo una elección que le llevó a determinadas cosas. Usted la quiso hacer, usted podía haber hecho otra cosa, pero el problema está cuando dices, bueno, la elección es libre o viene condicionada por otras cosas. Bueno, ahí es donde entramos, ahí es el campo donde hay cierta posibilidad de debate. Pero obviamente tenemos que abrir ese debate, porque es verdad que la sociedad no es responsable de cualquier cosa que cualquier ciudadano haga por su propia voluntad. Oiga, no, es que he hecho esto, claro, pero nadie me advirtió que aquello me podía salir mal o que aquello no lo podía hacer. Y usted, claro, pero es que usted es un ciudadano, en fin, responsable de sus actos en una sociedad de sujetos plurales, ¿no? Entonces, bueno, aquí hay un elemento que es importante, y que no tiene que ver con el simple criterio del mérito. Y eso es importante. O sea, que aquí el mérito tiene que ver, pero no solo tiene que ver con el mérito. El fundamento
de la igualdad de oportunidades es el que se toma para las políticas de discriminación positiva, ayudas al estudio, etc. ¿no? Los sistemas de becas son sistemas clarísimamente de igualdad de oportunidades. Muy bien, y la tercera dimensión es la igualdad de resultados. El principio básico es, además de eliminar los obstáculos que impiden la igualdad, hay que asegurar que la igualdad sea efectiva. No basta con decir, mire, yo le quito los estos. No, yo tengo que hacer que la igualdad pueda ser realmente efectiva. Claro, esto obliga a diferenciar los resultados de los que la sociedad es total o parcialmente responsable de aquellos que no lo son, como decía con anterioridad. Y, lógicamente, lo que las instituciones educativas deben igualar es el primer tipo de resultados, no el segundo, aquellos de los que la sociedad es total o parcialmente responsable. Este es el fundamento, por ejemplo, de las políticas que han conducido en todo un conjunto de países a determinar, por ejemplo, pues lo que en España llamamos unas competencias básicas que deben adquirir todos los ciudadanos. Es decir, nosotros obligamos a estar escolarizados a todos los chicos y las chicas desde los 6 hasta los 16 años y al final a algunos les decimos, mire, ustedes esto no les ha servido de nada, y a otros les decimos, usted es fenomenal. Bueno, en una sociedad se puede permitir eso. Si les obliga, tiene que poner los medios para asegurar. Obviamente no puede imponer nada, pero tiene que poner los medios para asegurar que todos alcancen esos mínimos, esos resultados mínimos que se entiende que son necesarios para cualquier persona adulta en esa sociedad. Y, por tanto, cuando hablamos de igualdad de resultados no quiere decir que todos tengan los mismos resultados, sino quiere decir que todos tengan unos resultados que consideramos que son los resultados mínimos que cualquier ciudadano de nuestra sociedad debería de tener. Por tanto, cuando hablamos de equidad, estamos hablando de las tres dimensiones, de la igualdad de recursos, de la igualdad de oportunidades y de la igualdad de resultados. Generalmente se suele reducir, cuando hablamos de igualdad, a la igualdad de oportunidades. Y es muy importante, pero no es la única. Pero hay distintas dimensiones. Y desde mi punto de vista, la clave está en que las exigencias de equidad y, por tanto, las exigencias de igualdad son distintas según los niveles educativos. Y yo creo que se debe asegurar una igualdad de recursos y de resultados en los niveles que una sociedad considera básicos y obligatorios, pero que se debe aplicar una igualdad de oportunidades como criterio para los estudios postobligatorios. A mí me parece que aquí hay una diferencia importante. Por tanto, en una etapa que se considera básica y obligatoria, es necesario asegurar la compensación de capacidades, es necesario asegurar el logro de unos resultados básicos que son los que son necesarios para ejercer la vida adulta en esa sociedad. Y en niveles postobligatorios lo que hay que asegurar es que nadie se ve penalizado por las circunstancias de las que procede. Por tanto, no es exactamente lo mismo. No basta con asegurar la igualdad de oportunidades en los niveles básicos y obligatorios, sino que hay que asegurar además un nivel de igualdad mayor, por lo menos de posibilidades de igualdad mayor. Bueno, pues si me permiten ahora voy a pasar rápidamente revista a algunas cuestiones sobre las desigualdades de la educación en España hoy en día. Y esto, si alguien tiene interés en analizarlo un poco más, le remito a un informe que publicó la Fundación Alternativas en el año 2015, segundo informe precisamente sobre las desigualdades en España, y que pasa revista a las desigualdades en distintas materias, en materia de rentas, en materia de vivienda, en materia de muchas cosas, y hay un capítulo de educación. Y el capítulo de educación hizo la parte sustantiva la hizo Jorge Calero, un catedrático de Economía de la Universidad de Barcelona, y yo hice una segunda parte que era analizando esa primera y planteándola desde una perspectiva un poco más, podríamos decir, política, no política partidaria, pero más de las implicaciones que eso tenía en ese sentido. Y si alguien tiene interés, en la web se encuentra sin ningún problema. Yo traigo algunas cuestiones tomadas de ahí. Lo primero es que debemos reconocer que la educación es un ámbito crucial en los procesos de desigualdad. Quiero decir, para la superación de los procesos de desigualdad no puede ser para generarla, obviamente que puede contribuir a ello, pero es un elemento que debe considerarse crucial para superar los procesos de desigualdad en las sociedades actuales. Los procesos, por ejemplo, de reproducción intergeneracional de la pobreza,
Yo formo parte del patronato de Save the Children y trabajamos mucho sobre temas de infancia, y ese es un tema que preocupa muchísimo, que es la transmisión intergeneracional de la pobreza y cuáles son las políticas que pueden contribuir a evitarla. Evidentemente, la educación es una de ellas. Quiero decirles, yo no creo que sea el único remedio, ni que sea una panacea. Yo trabajo en educación y lo defiendo y tal, pero es verdad que la educación por sí sola llega a donde llega, y que si una sociedad está actuando de una manera que es demoledora para la igualdad, pues ya podemos en el sistema educativo intentar hacer todo lo que sea, que a lo mejor paliamos un poco la situación, pero no vamos a resolver algunas cuestiones que tienen otra envergadura. No insistiré más sobre esto, ahora defenderé precisamente lo que la educación puede hacer, pero eso no lo olvidemos, ¿no? El caso es que los datos que tenemos, y es difícil saber exactamente, yo he procurado trabajar sobre datos, ¿no?, sobre impresiones, etcétera, y no es fácil saber qué está pasando ahora mismo, porque en los últimos años, por los últimos me refiero 2, 3 últimos años, se están produciendo una serie de cambios que todavía no llegan a verse reflejados muy claramente, pero que todo indica que pueden estar agudizando los problemas de desigualdad. Pero hasta ahora el sistema español, hay que reconocer que en conjunto es poco sensible ante las desigualdades previas. Yo creo que podemos estar razonablemente satisfechos de que nuestro sistema educativo no es un sistema duramente reproductor de las desigualdades previas o incluso agudizador de las desigualdades previas. Es decir, los datos que tenemos, por ejemplo, de los estudios de PISA, PISA tiene bueno, no entro en eso, es otro de los temas que me apasionan y son los que he escrito, pero ahora no me permiten que lo obvie. Pero PISA, que es un estudio a los 15 años, por tanto, personas que tienen 15 años independientemente de en qué curso estén. En España, como se repite mucho, pues hay un porcentaje muy alto, de más del 30%, que no están en cuarto de la ESO, sino que están en tercero o en segundo, mientras que en Japón, Corea o Finlandia, que apenas repiten, pues están todos en el curso equivalente a nuestro cuarto, pero no en los anteriores. Pero, en fin, son alumnos de 15 años, por tanto, no de un curso, no del curso terminal, sino de 15 años. Y la OCDE toma datos de lo que llama la situación socioeconómica y cultural. No solo socioeconómica, sino también cultural. Cultural se refiere a qué acceso a bienes culturales tienen, qué formación tienen los padres, qué aspiraciones educativas tienen para sus hijos, si tienen o no ordenador en casa, qué volumen de libros que tienen, si tienen lugar para poder estudiar cómodamente o no. Por tanto, este tipo de condiciones culturales, en término amplio, que facilitan el desarrollo educativo, ¿no? Bueno, pues construyen un índice compuesto y entonces analizan los países en función también del reparto de su índice. No hay ningún país en que los estudiantes con índice socioeconómico y cultural más alto obtengan mejores puntuaciones que los que lo tienen más bajo. Pero sí hay distinto grado de incidencia medido a través de un gradiente, un cociente, de una cuesta. Cuanto más inclinada esté, quiere decir que los que tengan un origen más elevado se benefician más de la educación que reciben. Bueno, pues España está entre los que tiene esa pendiente menos acusada. Muy similar a la de Finlandia, solo que más baja, pero muy similar. Quiere decir, España hasta ahora no es un país que reproduzca en el sistema educativo muy acusadamente las situaciones de partida, como es, por ejemplo, el caso de Alemania. Alemania lo hace muy agudamente. ¿Por qué? A los 11 años separan a los niños en el gimnasio, una Hauptschule, Realschule, etc. Y ahí hay unos condicionantes de origen social muy fuertes que se van reproduciendo a lo largo de todo el sistema, ¿no? Por lo tanto, es verdad que los datos de evaluaciones nacionales e internacionales dicen que, bueno, que nuestro sistema es de los que menos reproduce o menos fortalece las desigualdades de origen, lo cual no es una mala noticia. Es algo que tenemos que cuidar, porque es algo que no está claro que no esté cambiando. Como los datos de PISA vienen cada 3 años y los siguientes se han tomado en el 15 y serán públicos en diciembre de este año, pues vamos a ver qué pasa. Los últimos que tenemos son del 12, tomados en el 11, han sido años de recortes duros, tendremos que ver cómo va. Pero hasta ahora, bueno, el sistema español en eso no se ha defendido mal. Y si uno analiza el gasto público en educación, o sea, cómo se ocupa el dinero público en materia de educación, pues la distribución del dinero que el Estado gasta, el Estado y comunidades autónomas, estoy hablando en conjunto, en educación, tiene una distribución ligeramente progresiva. ¿Qué quiere decir ligeramente? Primero, ¿qué quiere decir progresiva?
Pues que va a beneficiar en mayor medida las rentas más bajas. Y ligeramente es que bueno, que sí, pero que no muy acusadamente. O sea, que no es tan progresivo o tan redistribuidor, pero bueno, pero lo es. Hay 3 excepciones: los conciertos, la educación superior y las becas y ayudas al estudio. Y es fácil de entender. El alumnado de los centros concertados es de clase más alta que el alumnado de los centros públicos, como promedio, no hablo centro a centro. Por tanto, ese dinero beneficia en más medida a clases medias más altas que el dinero de la educación pública. En segundo lugar, la educación superior, porque como la educación superior es barata, aunque se haya encarecido, pero es barata en España, y admite en mayor medida, menos que en otros países, pero en mayor medida, a gente de clases medias y altas que de clases bajas, pues beneficia más ese dinero que el Estado pone para ayudar a la educación superior, lo que pagan las universidades que no pagan los estudiantes, pues beneficia en mayor medida a esas clases medias altas que las clases medias bajas, ¿no? Y las becas y ayudas al estudio, lo mismo. ¿Por qué? Pues por lo mismo, por abstracción del alumnado. Es en menor medida, pero son unas condiciones que también al final acaban afectando más. Esas son las excepciones de la progresividad del gasto público en educación. Por lo demás, el gasto en educación primaria, secundaria, etcétera, todo es progresivo claramente, ¿no? Pero tenemos aquí algunas áreas problemáticas. Yo no voy a hacer más que esbozarlas, no quiero dedicarme mucho, yo me puedo pasar horas hablando porque me apasiona el tema, pero no quiero cansarles y quiero que además que luego haya posibilidad de tener algunas preguntas. Pero hay cuatro ámbitos en que a mí me parece que las desigualdades en España deben ser tratadas de una manera, en fin, sistemática y a fondo. Uno es el tema de la financiación por medio de conciertos educativos. Quitando tópicos y quitando indignaciones y tal, pero es un tema que hay que mirar. Segundo, el de fracaso y abandono escolar. Mencionaré algunas cosas muy breves. El tercero, el de la población inmigrante, que sobre todo en la primera década del siglo XXI ha sido una llegada muy importante. La población inmigrante escolarizada es mucho menor que en Francia, Alemania y en otros países. O sea, que no nos creamos que aquí este es un problema de graves dimensiones. Pero lo que pasa es que en 10 años se produjo un giro en la situación muy grande. Es verdad que ahora ha cambiado nuevamente en cierta medida. Y el último es becas y ayudas al estudio. Por tanto, son 4 ámbitos que a mí me parecen de especial interés en la consideración. Y junto a eso ha habido el impacto de la crisis económica y los recortes en materia de educación, que no es tan fácil de ver con los datos, pero que uno lo ve cuando conoce la realidad y cuando analiza los datos separados. Es difícil llegar a conclusiones generales todavía, porque los datos todavía no los tenemos. Por ejemplo, todas las publicaciones estadísticas sobre gasto en educación en España pues van con 2 o 3 años de retraso y entonces, claro, no nos permiten acabar de ver qué es lo que está pasando. Pero ahí claramente ha habido un recorte de políticas compensatorias, y eso está claro, políticas de refuerzo, los antiguos planes PROA, etcétera, todo un conjunto de actuaciones. Problemas en el acceso y el coste de la educación infantil, sobre el cual es un tema importante, sobre todo en la medida en que la educación infantil no solo, pero juega un papel compensatorio, sobre todo con determinados tipos de familias y de público. Ha habido un problema adicional en el coste de la educación superior, que aunque el Estado siga financiando la mayor parte del coste de la educación superior, pero en la medida en que aumenta el coste individual y no han aumentado las becas y las ayudas al estudio de un modo similar, lo ha trasladado de manera desigual, sobre todo a las familias con menores recursos, que por no tener un pequeño incremento o por no tener una determinada titulación, una determinada nota media o por tal, se puede quedar fuera de la universidad frente a otras clases que pueden hacer frente a ese aumento de coste y, por tanto, introduce un elemento de desigualdad. Y, por último, las condiciones de escolarización. Las ratios, los grupos, los desdoblamientos, todo ese tipo de cosas, obviamente, influye ahí. Eso rapidísimamente por los 4 temas que mencionaba anterior y luego ya termino. El sistema de conciertos escolares es un sistema excepcional en la Europa occidental. No hay ningún país bueno, hay 2, Bélgica y Holanda, que tienen unos porcentajes mayores de centros, no se llaman concertados, pero de financiación pública de la enseñanza privada.
España es un caso excepcional como consecuencia de los acuerdos de la Constitución del 78, tema apasionante en el que no voy a entrar ahora, pero que, en fin, que tiene mucho trasfondo y que lleva al final al sistema de conciertos de la LODE. El diseño del modelo es: yo doy ayuda, puesto que la Constitución dice que yo debo dar ayuda a los centros privados que cumplan determinadas condiciones que la ley pone, y yo pongo cuáles son esas condiciones. Anteriormente se daban subvenciones, pero a cambio de nada. A partir de la LODE se dan subvenciones, pero a cambio de algo. El problema está a cambio de qué y cómo se cumple eso, ¿no? Pues hay cosas que tenga que haber un consejo escolar, que no se pueda cobrar por la enseñanza, etcétera, pero se introducen toda una serie de prácticas, de cobros no directos por la enseñanza, de cobros indirectos, de tal, que llevan a una serie de desajustes de que hoy por hoy, por ejemplo, la enseñanza concertada es verdad que atiende en mayor medida a población de nivel social algo más alto que la pública, no reparte con la pública del mismo modo la población con más dificultades, ni la inmigrante, ni las necesidades educativas especiales, etcétera, etcétera, y por tanto, digamos, aquí ese es el problema que desde mi punto de vista hay, no tanto conciertos sí, conciertos no, yo soy más moderado, ya lo decía Miguel Lacruz, hay una situación compleja por la propia Constitución, habría que cambiar la Constitución y hoy por hoy en este punto no sé yo si tendríamos acuerdos, etcétera, pero habría posibilidades de actuación, digamos, quizás pues, marcar más claramente cuáles son las condiciones del concierto, a cambio, incluso algunos han hablado de la posibilidad de establecer dos tipos de concierto pleno y concierto no pleno, y el pleno es a cambio de unas condiciones mucho más exigentes, pero con una financiación más completa. Bueno, este es un tema complejo sobre el que yo he trabajado y escrito y me gusta, pero no me voy a extender más, pero que creo que es de los que requiere nuestro sistema para hablar de la equidad del sistema educativo. El segundo es el fracaso y abandono escolar. Es un fenómeno muy preocupante en España. Es un fenómeno que no afecta solamente al sistema educativo. Es un fenómeno que, por ejemplo, en lo que se refiere al abandono escolar temprano, tiene que ver no solo con el sistema educativo, sino que tiene que ver con el sistema productivo y con la posibilidad de acceso al mercado laboral. Cuando hay desempleo juvenil muy alto, porque los chicos no pueden ir a trabajar como pasaba antes, sobre todo los chicos, las chicas seguían estudiando más, pero los chicos se iban muchos a trabajar a la construcción, a la agricultura intensiva, al turismo estacional, etcétera, y eso ha desaparecido, pues están más tiempo en la escuela, que en fin, eso es de libro. Entonces, aunque el anterior ministro de Educación dijera muy pomposamente que gracias a la ley que habían aprobado se estaba reduciendo el abandono escolar temprano, pues mire, no, se está reduciendo porque las condiciones del mercado laboral han cambiado y los jóvenes pues tienen que hacer algo y no se van a quedar cruzados de brazos y estudian más que antes. Y entonces las tasas de los que siguen estudios aumentan y de los que abandonan tempranamente para la Unión Europea, que es después de la edad obligatoria, no siguen estudiando sin haber obtenido el título de bachiller o de FP, pues son menos. Unos porque obtienen más el título y otros porque simplemente siguen estudiando. Por tanto, digamos, aquí hay toda una serie de problemas del fracaso escolar que tiene que ver con el título, con la repetición de curso, temas que a mí me apasionan también, pero que yo no voy a entrar en ellos, pero que además tiene un componente de género y de clase. Y no cabe duda. El fracaso escolar es una realidad más presente, y si me permiten decirlo de una manera un poco más brutal, entre los varones y entre los pobres, y entre los inmigrantes. Y es así. Y entonces este es un problema de verdad muy serio para el sistema español y para la sociedad española. O sea, el problema del fracaso escolar de los varones, a mí me parece que es un tema de mucha importancia. Me parece que es un tema de mucha importancia. Y, en fin, no pretendo, entiéndanme, quitar mérito a las mujeres, que creo que en esto lo están haciendo muy bien, pero yo creo que socialmente es un problema real. La mayor parte de los que tenemos ahora mismo en el andén ciego sin hacer nada son aquellos varones que abandonaron el sistema después de los 16 años para irse a la construcción, no sé qué tal. Eso se hundió, se quedaron fuera y no han hecho nada. Y son la bolsa del problema serio que tenemos de desempleo, de muchas cosas en España. Y sobre todo que es una cosa que no tiene visos de mejora a corto plazo. Entonces, claro, aquí hay un problema real y además, en mayor medida, los que fracasan son de clases inferiores, son inmigrantes. ¿Por qué? ¿Es que los inmigrantes son más torpes? No, pero es que suelen ser también de clase más inferior los que tienen esos problemas, porque los hijos de los ejecutivos de las multinacionales que están en España o de los cuerpos diplomáticos que estudian en colegios españoles, no en colegios extranjeros, pues lo hacen como los equivalentes españoles, ¿no? Tienen una diferencia mucho mayor. Tercer problema, el de la población inmigrante. Lo mismo digo aquí. Es un problema que tiene que ver más con
le permiten con clase que con inmigración. Es verdad que la mayor parte de los países de la OCDE no lo están haciendo bien en esto, pero hay algunos que lo están haciendo muy bien. Y los estudios de PISA, hay algunos que han hecho estudios monográficos, por ejemplo, sobre Canadá. Canadá es un país multirracial, tiene sus limitaciones en las leyes de inmigración, pero es mucho más multirracial que España, y está haciéndolo muy bien en cuanto a integración educativa y resultados educativos de la población inmigrante, ¿no? Y dentro de España, por ejemplo, el País Vasco lo está haciendo bastante mejor que otras comunidades autónomas. O sea que es verdad que hay políticas educativas diferentes y yo creo que es otro elemento que, aunque haya perdido la agudeza de hace unos años, pero sigue existiendo. Y el último es la cuestión de becas y ayudas al estudio, ¿no? Yo creo que los cambios que se han producido recientemente en el sistema de becas, eliminando el derecho y sustituyéndolo por una concurrencia competitiva, es decir, hasta los decretos que cambian las becas después del 2011, pues lo que había era un derecho, el que cumplía determinadas condiciones tenía derecho a tener una beca. A partir de ese momento se cambia el sistema por un sistema de que hay este dinero y entre todos los que pueden tener becas se reparte ese dinero. Entonces la consecuencia es, al mismo tiempo, ha aumentado el número de becarios, pero ha disminuido la cuantía media de la beca. Claro, se reparte el dinero entre los que haya, en lugar de considerar quién tiene un derecho, ¿no? Se han cambiado los niveles académicos. Entonces, en lugar de poner la puntuación básica como antes, se ha subido la puntuación, con lo cual, además, se ha utilizado muy torticeramente diciendo, no, es que al ser más exigentes en las becas sacan mejor nota, porque los becarios de ahora obtienen no sé cuántas décimas más que antes. Hombre, claro, si usted ha eliminado todos los que tenían las notas más bajas, pues los que quedan tienen notas más altas. Es que eso es de cajón, no es efecto es el efecto de la selección que usted ha realizado. Legítima o no, pero en fin, pero no tuerza el argumento, ¿no? Bien, termino ya con 6 o 7 notas, a modo de simplemente enunciados, ya no me voy a entretener a analizar más, que les dejo como final para poder debatir. Lo he llamado algunas orientaciones políticas. Políticas en el sentido de que tienen que ver con opciones de política educativa. Y simplemente les planteo algunas que a mí me preocupan. No quiero decir que con esto sea todo lo que cubre todo el panorama de todo lo que he tratado y cómo podríamos enfocar algunas cuestiones de nuestro sistema para reforzar la equidad. La primera es que ofrecer una educación de alta calidad para unos pocos y mediocre para los demás equivale a rebajar la calidad general del sistema educativo. No se puede pensar hoy en día en políticas de democratización que no impliquen una mejora de la calidad para todos. Yo personalmente soy muy escéptico ante determinadas políticas llamadas de excelencia. En fin, yo creo que deberían ser políticas de atención diversificada en el sentido de que uno pueda desarrollar todas sus capacidades, pero esto de separar en circuitos escolares diferentes unos y otros, en los países que eso lo hemos visto, como es el caso de los países germánicos, es la matriz que tienen ellos de desarrollo, vemos que no necesariamente conduce a mejorar la calidad general. De hecho, el impacto enorme que tuvo PISA en Alemania es que tenían unos resultados, bueno, equivalentes a los españoles, ¿no? Y, sin embargo, los que estaban en el gimnasio los tenían altísimos, pero los otros los tenían mucho más bajos. Y el promedio era exactamente igual a otros países. Por tanto, esta es una cuestión que a mí me parece muy importante. Segunda, la escolarización efectiva ya desde los niveles educativos iniciales, pero a la educación infantil, es especialmente importante para los estudiantes procedentes de medios más desfavorecidos debido a las desfavorables condiciones de aprendizaje de su entorno. Y el desafío fundamental para ellos consiste en desarrollar la motivación para aprender. O sea, yo creo que aquí hay dos cuestiones relacionadas en esta orientación. Una es que el acceso a la educación infantil es especialmente relevante e importante y determinante para los niños y las niñas procedentes de sectores con menos posibilidades educativas. Perdón, si me permiten decirlo así, yo siempre he dicho, mi hijo o mi hija hubieran ido 1 o 2 años antes al colegio, seguramente hubiera dado igual.
no quiero yo, porque tenían en la casa los recursos de desarrollo que les hacían falta. Y está muy bien, es decir, yo soy partidario de que tengan educación infantil, pero porque tengan un desarrollo de unas habilidades sociales, etcétera, pero no cabe el riesgo de que se vean en una situación dañina personalmente por incapacidad de desarrollo. Pero hay familias donde eso no pueden vivirlo simplemente por condiciones laborales, por condiciones personales, por condiciones económicas o por lo que sea. Y por tanto, ahí es especialmente importante. Y eso yo creo que sí ha sufrido en estos años últimos. A mí me parece que es un tema importante. El tercero es el fenómeno de la desventaja educativa no es sencillo ni tiene causa única. Más bien es el resultado de interacciones complejas entre las condiciones del hogar y diversos factores relativos al contexto socioeconómico y al educativo. Por lo tanto, su tratamiento exige políticas integradas más que fragmentadas. Dicho de otro modo, las políticas educativas y de equidad educativa no pueden ser simplemente políticas escolares, o políticas del sistema educativo. Sinceramente, yo he tenido ocasión de conocer, por ejemplo, actuación con niños y niñas en situación de riesgo en Toronto, en Canadá, y uno de los aciertos era la integración de políticas, donde se trabajaba desde los servicios sanitarios, los servicios de protección social y el sistema educativo conjuntamente. Se trataban conjuntamente los problemas que surgen, porque no se puede decir que los problemas educativos sean solamente originados por la escuela y, por tanto, responsabilidad, solución de la escuela. Y, por tanto, y en España no tenemos ninguna tradición de eso. Yo creo, bueno, no exageraré, pero muy poca y muy fragmentaria. Y yo creo que este es un punto muy clave para trabajar políticamente. En cuarto lugar, de acuerdo con las teorías actuales de la justicia, las desigualdades de base entre los estudiantes han de ser compensadas por medio de recursos, como antes sostenía. Pero esos recursos no son exclusiva ni primordialmente materiales, sino también humanos, buenos profesores y de experiencia escolar, ambiente escolar de calidad. No basta con poner dinero, no es el elemento fundamental, sino hay otras cosas que van asociadas. Ligado con el anterior, diría, el trabajo de los profesores es uno de los factores más determinantes de una escolarización de calidad. Pero por ese motivo, las políticas de mejora deberían confiar más en este instrumento de actuación que en los cambios organizativos o financieros. Y por ese motivo, yo creo que debe incentivarse la actuación de los profesores que trabajan en medios desfavorecidos. Es verdad que los países que lo han puesto en marcha, como Francia, por ejemplo, que puso las zonas de educación preferente, generó toda una serie de dudas, de discusiones sobre el impacto, etcétera. Bien, es verdad, pero yo creo que eso no quita que pueda tener efectos perversos. Por ejemplo, profesores que iban allí porque acumulaban más puntos más rápidamente para irse a otro sitio o cosas de ese tipo, ¿no? Pero el que tenga efectos perversos no quiere decir que no se deba pensar en políticas que conduzcan a que realmente los estudiantes que están en peor situación tengan más recursos personales de calidad a su servicio. Sexta y penúltima ya. Los mecanismos, y esta me parece importante, los mecanismos de adaptación pedagógica a los estudiantes desaventajados, y digo desaventajados por decir un término más general, no solo necesidades educativas especiales, etcétera, son instrumentos de doble filo. Pues si bien ofrecen la posibilidad de orientarse hacia la resolución de los problemas específicos de sus alumnos, pueden acabar reforzando las diferencias existentes. Yo no soy partidario y he tenido debate con gente que ha defendido ese tipo de políticas. Por ejemplo, en Cataluña, cuando se implantaron centros separados para atender a los inmigrantes con otra lengua, en lugar de tener unas aulas dentro del propio centro, pero con una integración en el centro, eran centros separados, aunque luego después iban camino de un trasvase de centro. Pero esto marca mucho, etiqueta mucho, condiciona mucho a las políticas en ese sentido. Por tanto, las políticas compensatorias siempre están en un filo de la navaja, ¿no? En la medida en que yo le etiqueto a alguien como de educación compensatoria, le estoy estigmatizando. Y al mismo tiempo, si no le doy alguna posibilidad de atenderle más específicamente, le puedo estar dificultando. Por tanto, yo creo que aquí no hay una solución fácil de decir sí o no, pero sino siempre buscar cuál es el equilibrio que debería haber. Y la última, digo, el mantenimiento del analfabetismo tradicional o funcional, en todo lo que hace falta hoy,
no el analfabetismo en términos de aprendizaje de la lectura y la escritura, sino de todo ese conjunto de competencias en distintos ámbitos, incluido el tecnológico, etcétera, que necesitamos, es hoy en día inaceptable. Digo, aceptar este principio implica determinar, yo soy un convencido de esto, unas competencias mínimas que deben ser adquiridas por todos los ciudadanos, independientemente de su situación y de sus recursos personales. Bien, estos son un conjunto de orientaciones que a mí me parece que son algunas reflexiones derivadas de lo anterior, seguramente se podrían hacer más, hay cuestiones que tienen que ver con algunos de los puntos que he tratado, pero espero al menos haber cerrado todo mi análisis anterior con algunas cuestiones que a mí me parece que a la hora de confeccionar políticas educativas tendentes a la equidad, sin querer agotarlas, pudieran servirnos para construir unas políticas que ayuden a desarrollar la equidad del sistema educativo. Termino como empezaba. Me parece que es fundamental que trabajemos desde este punto de vista. Nuestras sociedades están viendo crecer la desigualdad, estadísticamente lo sabemos, nos lo están diciendo los datos, o sea, no es una invención de nadie, no es un debate partidario político, es una realidad que tienen nuestras sociedades, la española, pero no solo, y por tanto desde el sistema educativo es normal que nos planteemos, bueno, cuáles son los retos que se están planteando en la equidad, cuáles son los retos de siempre, cuáles son los retos nuevos que se están produciendo y qué debemos hacer para darle respuesta. Si siempre ha sido necesario dar respuesta a las desigualdades desde el punto de vista de la educación, en la medida en que las desigualdades se han agudizado, yo creo que la actuación educativa, como digo, no aislada de otras, se ve obligada a replantear cómo debe actuar en ese. Así que nada, muchísimas gracias por su exquisita atención y tenemos el tiempo que los organizadores digan. Muchas gracias, Alejandro.